Muy bien, buenas noches, doctores. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 10 de Fisiología de Guyton. Nos vamos a retroalimentar de otros libros de fisiología, además de farmaco y cardio y otras, sobre todo medicina interna de Harrison. Entonces, vamos a ver. Para los que estaban preguntando todavía si al curso pueden, a ver, ¿por qué no aparece aquí el lápiz? Mm, Tal vez sea por el libro de fisio. Ya. A ver, probaremos cómo está. Ya, muy bien. Está funcionando perfectamente. Ok. Bueno, para los que estaban preguntando todavía del curso, saben que este año nos vamos por el curso VIP 2025-2026. Estamos a todo nivel implementando la inteligencia artificial, todos los niveles. Y para los que estaban preguntando, todavía nos queda 15 cupos más. El enlace ya lo conocen. Y a pedido de los primeros, los que se han inscrito, y por confiar en nosotros, a los 100 primeros, llega a 100, vamos a hacer un grupo exclusivo, ¿ok? Esto por la confianza. Exclusivamente entre los 100, vamos a armar nuestros propios flashcards, ¿ok? Vamos a hacer una nube grande y vamos a comenzar a armar los flashcards, ¿ok? Entonces, como van a ser varios, entonces esos segundos, esos potenciales de reposo, ¿ok? Vamos a tener y pues entre todos los 100 los vamos a compartir, ¿ok? Y aparte, Doctor, sí, perdón. sí, dale. Quisiera saber cuál es la diferencia entre el curso Premium y el curso VIP. O sea, la diferencia, Doc. Claro, claro que sí, doctorita, así rápido. Nosotros tenemos dos, bueno, casi tres, ¿no? Uno que es el gratuito, que es uno que es el básico y otro que es el premium. O sea, esto es el curso VIP, ¿ok? El curso básico está las clases en vivo, está los simulacros, ¿ok? Y está las autoevaluaciones. Bueno, el curso premium incluye todas las herramientas. Está la inteligencia artificial, está las autoevaluaciones, están los flashcards. Acá están los resúmenes más. Aquí está igual los resúmenes, está las infografías, está el tutor copilot, está el tutor personal, está el tutor grupal, está el paciente virtual. Están todas las herramientas. Esa es la gran diferencia entre el plan básico y el plan premium. El plan premium es más personalizado, es decir, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, cada vez que ustedes hagan la autoevaluación, simulacros, flashcard en la plataforma, les va a decir en qué temas está fallando o cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Por ejemplo, no sé, me imagino, su debilidad es pediatría, el tema de fiebre reumática, ¿ok? Entonces va a lanzar más preguntas de fiebre reumática. Todo esto está potenciada, está integrada con inteligencia artificial. Entonces, creo que somos los únicos en Bolivia para poder, independientemente si estén o no estén en el curso, pues sí o sí tienen que usar inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Cuál es la gran diferencia de nuestra inteligencia artificial del SEAM-GPT? Es que esta responde a la bibliografía. Ustedes saben que las otras inteligencias artificiales manejan una base de datos que no es la bibliografía. Puede usar base de datos de Canadá, de Europa o que no sean artículos científicos. Entonces, esa es la gran ventaja. Entonces, esa es la gran diferencia entre el básico y el premium, doctora. ¿Ok? Si tiene otra pregunta, igual, pues estamos para ahí. Lo que les comentaba, ahora que estos 100 primeros, vamos a hacer un grupo exclusivo de estos 100 y está la parte del coach del académico. ¿Ok? Esto por la confianza y por lo que nos han escrito, porque sí se necesita un apoyo en cuanto a la estrategia de estudio, es decir, cómo voy a estudiar, así. Vamos a conectarnos por Zoom, y pues y ustedes me contarán, oye, estoy estudiando así, ¿qué le parece? Esto es mi tiempo, en estos horarios trabajo, ¿cómo podría organizarme?
sobre todo la parte académica, ¿ok? La organización y planificación de estudio, ahí les voy a apoyar, les voy a comentar qué métodos existen. Cada método, hay muchos métodos, ¿no? Incluso el método de Elon Musk, él dice que se debería utilizar todos los métodos, pero cada quien a uno se adecue en base a sus conocimientos. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces ya les comentaré, ¿ok? Tienen que tener un cronograma, eso sí, es bien importante tener un cronograma. ¿Qué van a estudiar? ¿Ok? Entonces, por eso aquí la recomendación del curso es comenzar con ciencias básicas para tener una buena base y para ir a conceptos avanzados de especialidad. Las técnicas de estudio, aquí siempre les recomiendo la metodología de Active Recall y el Spell Repetition. Esto tiene un soporte basado en la evidencia científica. Entonces ahí les comentaré cómo van a usar este método, cómo lo van a hacer este método. ¿Ok? Los simulacros y prácticas, aquí la clave les voy a comentar. El objetivo no es tanto evaluarse, ver la nota, ¿no? A un principio el objetivo es que lo que estás estudiando es efectivo, ¿no? Es eficiente, tu método que estás usando, para ir probando otros métodos y sacar buenas notas en los simulacros, sobre todo. Ya casi a la penúltima y la parte final, ahí pues ya se verán los métodos que todos los que has repasado, cuáles son los más eficientes, ¿no? Y esto sobre todo como apoyo extra, ¿no? A todos a los 100 que están en el curso. La estrategia es para aumentar la memoria, la concentración. Aquí la clave les comentaré que la meditación, el estar tranquilo, el solucionar tus problemas, nuestros problemas familiares, de pareja, la parte financiera, etcétera, pues ahí les voy a ir viendo, ¿no? Algunas sugerencias para que se vayan adaptando. Lo mismo con la alimentación, la motivación es re importante. Ahorita, cuando termina el examen, todos los años, desde el año 2017 que me dedico a esto, pues siempre hay un principio, ¿no? La motivación queda, la frustración queda y los que van a postular por primera vez no tienen gran motivación porque no se saben todavía lo que se están enfrentando. Los que ya tuvieron la experiencia, pues saben, ¿ok? A un principio la motivación por marzo, abril es alta, ¿ok? Pero ya por agosto, septiembre cae la motivación, ¿no? No entran a clases, no resuelven los simulacros. Entonces ahí es la clave donde yo tengo que intervenir, ¿no? Decir, oye, ¿qué está pasando con tus evaluaciones? ¿No estás haciendo, etcétera, ¿no? Eso sobre todo por la parte de motivación y mentalidad ganadora. El propósito, el recompensarse es bien importante, ¿no? Por cada logro siempre la recompensa importante. Eso, con relación, y esto ya les había comentado, ¿no? De todas las características del curso, las videoclases, los resúmenes, los flashcards, el banco de preguntas. Aquí los flashcards, hay dos. Antes, el año pasado, solo teníamos la biblioteca de SEAM, solo la biblioteca, lo que nosotros hacíamos. Ahora va a ser la inteligencia, pero va a ser basada en la bibliografía. Es decir, ustedes pueden tomar las dos, la de la biblioteca, la que nosotros vamos haciendo todos los días, o que está basada en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial va a tomar las dos bases de datos para decir cómo te está yendo, ¿no? ¿Estás bien? ¿Tienes que estudiar más? Por ejemplo, el módulo de infecto, digamos, ¿no? Eres capísimo en meningitis, pero falta infección urinaria, ¿no? Entonces, la IA te va a lanzar más preguntas de ITU hasta que saques un score más de 80, por ejemplo, ¿no? Ese es el objetivo. Estamos en el proceso de Machine Learning y lo estamos optimizando para que en todos los temas puedas sacar más de 80 sobre 100, ¿ok? Lo mismo pasa en el banco de preguntas, en los casos clínicos, en los puntos clave, en los simulacros de examen, ¿ok? Las autoevaluaciones, ahí tenemos dos modos, ¿no? El modo examen, que solamente te muestra la pregunta y la respuesta, al final te da la nota, ¿ok? Y al final te da la justificación. Y el modo estudio, ¿no? Donde cada pregunta te muestra la justificación, la explicación, ¿ok? Esto es lo más importante. En los simulacros, en los exámenes de lo que tú ya has estudiado, es repasar la justificación. Eso es lo más importante, ¿ok? Bueno, ahí está, antes de este jueves 13, recibes gratuitamente el curso VIP intensivo, donde otra vez vas a poder repasar ciencias básicas, medicina interna, cirugía, etc. Vamos a volver a repetir las clases. Y él está en la parte del banqueo de preguntas. Esto es un mes, 2 meses antes del examen. Ahí resolvemos puras preguntas. Obviamente, si no has estudiado previamente 2, 3 veces, 5 veces,
esto no te va a ayudar mucho, ¿no? Aquí la clave es que el requisito es que hayas estudiado unas 3 veces al menos mínimo cada tema para entrar a esta parte, porque solo vamos a resolver y ahí lo importante es la justificación. Y la inteligencia artificial, ¿no? Esto que en base va a responder a nuestra base de bibliografía. Si cambia, por ejemplo, Harrison, lo cambian a la 21 edición, obviamente a nuestra inteligencia artificial va a responder en base a la 21 edición, ¿ok? Creo que ya están las dos cargadas, los dos tomos, es decir, la 20 edición y la 21 edición. Ahora ya salió la 22 edición, pero no el libro, los capítulos han salido. Supongo un par de meses ya va a salir la 21 edición, ¿ok? Entonces vámonos a la parte de fisiología. Esto ya les había comentado el Copilot, la guía personalizada, los rankings. Para todos los simulacros vamos a tener premio a los primeros lugares y ahí toda la inversión también igual lo pueden recuperar, eso es fácil, ¿ok? Y los tutores, ¿ok? Este es el QR. Si quieren pueden hacer un screen, ¿ok? El QR del personal del curso VIP, ahí te van a mandar la información. Y este es el grupo de estudio. Los que no están pueden entrar acá al grupo de estudio, ¿ok? El grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver, en las opciones pueden ir viendo cuál es la respuesta, ¿ok? En los comentarios de este caso. Excelente. Muy bien por sus respuestas. Entonces, vamos a ver, dice un paciente de 56 años de edad acude por palpitaciones, ¿ok? Palpitaciones significa que algo le pasa al corazón. Normalmente suelen ser arritmias. En el electrocardiograma se observa una frecuencia cardíaca elevada, no nos dicen cuánto, ¿ok? Elevada, decimos que una frecuencia cardíaca está más de 100 latidos por minuto, ¿ok? ¿Está bien mi audio? ¿O necesito aumentar o disminuir? No sé cómo ven. Está normal, ¿Sí? doctor. Ah, ok, gracias. Entonces, miren, el ritmo sigue siendo regular, la onda P está presente con antes de cada complejo QRS. Se sospecha una disfunción en la conducción del impulso eléctrico. Desde el nodo sinoauricular, del nodo sinoauricular al nodo aurículo-ventricular. Hay una sospecha. ¿Cuál es la vía internodal anterior? Me dice, ¿no? La vía nodal anterior. Entonces, esto es lo que hemos llevado en pregrado, ¿no? El sistema de conducción del corazón. Tenemos el nodo sinoauricular o sinoatrial, como ven en esta imagen. Luego tenemos el nodo atrioventricular y la rama de las de His. Entre el nodo sinoatrial y el nodo auriculoventricular hay tres, miren, tres que van a unir. Está la anterior, la media y la posterior. ¿Qué nos están preguntando acá? Dice, desde el nodo auricular, ¿cuál es la vía anterior? El epónimo nos están preguntando. ¿Cuál es esta, la anterior? Entonces tenemos acá, el corazón humano tiene el sistema especial de autoexcitación por este sistema de conducción. Es sístole, diástole, sístole, diástole. Una contracción repetitiva de 100 veces al día. Miren, esto
¿no? Podrían preguntarnos en el examen 100 veces al día, pudieran preguntarnos. O 3 millones de veces durante la vida media humana, ¿ok? Esta sería una pregunta media, no sé si tan importante, relevante, pero ¿qué tienen que hacer con esto? Hacer pregunta y respuesta en su base de datos de ustedes, ¿ok? Siempre es importante que cada uno lo pueda realizar. Ahora, este nodo sin auricular, ¿en qué parte está? Este nodo sin auricular es el marcapaso, ¿no? Todos conocen esto, es el marcapaso, el jefe, el presidente, el guía, ¿no? De una banda o del sistema de conducción. Este nodo sin auricular, como ustedes ven, estoy pintando, está ubicado en la parte superior, miren, en la parte superior de la aurícula derecha. Y esta tiene tres vías internodales. La vía internodal anterior o la de Bachmann, ¿ok? La de Bachmann. Esa es la respuesta, ¿verdad? La internodal media o la de Wenckebach, ¿se acuerdan del fenómeno de Wenckebach? Y la vía internodal posterior, que es la de Torel. Estos son los epónimos. Estos nos están preguntando en la previa diapositiva. ¿Qué tienen que recordar de acá? El potencial de acción. Miren las diferencias, lo que decía el doctor a un principio. ¿Por qué hay diferencias en estos potenciales de acción? Porque es diferente en el corazón. Miren, en el nodo sinauricular es como del músculo esquelético. No hay una meseta. Hay despolarización y repolarización. En los as internodales ya existe un poquito, ¿no? Se va prolongando, pero en los ventrículos ya existe este periodo de meseta con todas las fases que comentamos. Entonces, el potencial de reposo de cada uno de estos es diferente, ¿no? El nodo atrioventricular se encuentra en la unión entre las aurículas y los ventrículos. Y luego tenemos el haz de His, tanto para el derecho una rama, para el izquierdo el fascículo anterior izquierdo y las fibras de Purkinje. Entonces la respuesta, como ustedes comentaron, es el inciso A, la vía internodal de Bachmann. Muy bien. Ahora, el nodo sinusal. Vamos a profundizar un poco en base a nuestra bibliografía. El nodo es una pequeña franja elipsoide, como ustedes ven acá, ¿no? Tiene una forma elipsoide aplanada, el músculo cardíaco. Mide 3 milímetros acá de ancho. 3 milímetros de ancho. 15, esta parte, 15 milímetros de largo y de espesor 1 milímetro. Alguien dirá, ¿esto nos pueden preguntar? Para aplazarnos, sí, ¿no? Para aplazarnos nos pudieran preguntar. Entonces, estos datos, yo sé que para algunos puede ser relevante, para otros no ser relevante. Entonces, en ese grupo de 100 que tenemos, lo vamos a ir armando, ¿ok? Como pregunta y respuesta, y vamos a tener todos accesos a esa base de datos para que todos puedan retroalimentar, porque esto es básicamente memoria, ¿no? Es memoria a largo plazo. Tiene que durar por lo menos hasta febrero del 2026 estos datos. Bueno, ¿qué más tenemos que saber con respecto a esto? Está situado en la pared posterolateral, ¿no? Primero en la parte superior, todos están de acuerdo. Superior, pero un poquito posterior y lateral derecha. ¿M? Las fibras de este nódulo tienen filamentos musculares contráctiles y tienen un diámetro de 3 a 5 micrómetros de contraste. Y pueden tener incluso de 10 a 15 las fibras musculares auriculares circundantes. Y esto ya son datos menos relevantes. Por ejemplo, esta no sugiero hacer una flashcard, pero esto lo que está marcado pintado de amarillo, sí. Ahora, este sistema de conducción tiene la capacidad de autoexcitarse, todos, ¿no? Tiene la capacidad de poder contraerse, a eso se refiere. Ahora, este sistema de capacidad es por la conducción especializada, específicamente del nodo sinusal. Aquí va la pregunta, lo que el doctor a un principio nos diga. Estoy confundido. ¿Cuánto es el potencial de reposo? Unos dicen menos 85, otros menos 65. Entonces ahí va la respuesta. Depende en qué zona, en qué parte del sistema de conducción. Entonces, esto es pregunta para ustedes. A todos los que están ahorita con su libro de Guyton, el libro de Guyton, el manual y el banco de preguntas, ya pueden ir contestando en el chat, por favor. 15 segundos para ganar tiempo.
Excelente, doctores. Muy bien. A ver, veamos qué han contestado. El inciso A, E. Otros han contestado el inciso A. Perfecto. Tienen que estar con el libro. ¿Ok? Tienen que estar con el libro para poder ir contestando. Es la única manera de poder retroalimentar. No hay otro secreto. A ver, veamos. ¿Cuál es el potencial de reposo en la fibra muscular ventricular? La previa era nodo sinusal. Esta es ventricular. A ver, 15 segundos. Muy bien, doctores. Entonces, miren el mecanismo de ritmicidad. Miren esta imagen. Hay tres latidos. Miren, ¿dónde comienza todos estos latidos? El potencial de membrana de reposo, ¿ok? Es de menos 55. Miren, correlación acá, menos 55. Voy a pintar, menos 55 a menos 60. En comparación entre 85, menos 85 y menos 90 en la fibra muscular. Es decir, entre menos 55 y menos 60, esto es en el nodo sinoauricular. Y este entre menos 85 a menos 90, esto es en la fibra ventricular muscular o en la fibra muscular ventricular. Entonces, estos dos datos es importante, relevante para cualquier tipo de examen. Entonces, esto otra vez hay que volverlo flashcard. Y como ustedes verán, miren la diferencia. En el nodo sinoauricular hay despolarización y repolarización. Despolarización, repolarización. Mientras que en la parte del ventrículo está su meseta.
¿no? Tiene un periodo de meseta. Y ya en la anterior clase habíamos visto cuánto dura la meseta, cuánto debería durar la meseta, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. A ver, a modo de repaso, ¿cuánto dura el periodo refractario absoluto? Doctores, pueden activar su micrófono. De 0,25 a 0,30 segundos. Eso, muy bien, doctora. ¿Y el periodo refractario relativo, cuánto dura? 0,15 segundos. 0,05, ¿no? Lo que dice la doctora Nata, la doctora Carla está bien, 0,05, ¿ok? ¿Y cuál es la manera? Es volver a repetir, volver a checar la pregunta y respuesta y la única manera de poder tener la memoria a largo plazo. Bueno, muy bien, entonces el potencial en el nodo sinusal de menos 55, ¿están de acuerdo? Es de menos 55 a menos 60. En las opciones no hay menos 60, entonces la respuesta por eso es menos 55. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo es en la fibra muscular? En la fibra muscular es menos 85, entonces va desde menos 85 a menos 90. Por eso acá la respuesta para la fibra muscular es menos 85 milivoltios. Bueno, ahora, el mecanismo de autoexcitación de la parte sinusal, ¿de qué depende? Aquí tenemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y las ramas, ¿verdad? Y aquí tenemos tres, la parte anterior, la media y la posterior. ¿De qué depende esto? Este nodo, vamos a aquí dibujarnos de color azul, por fuera de estas células hay alta concentración de sodio, mucha concentración de sodio y mucha concentración de calcio. Esta alta concentración se filtran lentamente al interior de las células del nodo sinusal. Y estos canalitos, estos canales se denominan corrientes extrañas. Entonces, imagínense, aquí nada es memoria. Si yo tengo un potencial, ¿no? De reposo, voy a dibujar acá, tengo un potencial de reposo. Por ejemplo, ¿cuánto era? Por eso es importante esto. ¿Cuánto era del nodo sinusal? Menos 55, menos 60. Del ventrículo menos 85, menos 90. Es decir, el ventrículo es cada vez más negativo. Entonces, uno se explica por qué el nodo sinusal tiene menos 55 y menos 60, es menos negativo a comparación del ventrículo. Porque a esto ingresan corrientes extrañas, lo que dice Guyton, por la entrada de sodio y calcio. Por eso. Entonces, eso es lo que trata de explicar acá, que los iones de sodio y calcio se filtran lentamente y hace que el potencial de membrana de reposo aumente progresivamente menos negativo. Entonces, el potencial de reposo en el nodo sinoauricular, ¿cuánto es, doctores? ¿De cuánto a cuánto va? 55 a 60. Eso, ¿ok? Entonces, eso lo tienen que tener claro, ¿no? Lo tienen de menos 55 a 60. De menos 55 a 60. ¿Ok? Entonces, menos de... Ahora, de las fibras ventriculares de acá, ¿cuánto es el potencial de reposo? Menos, 85, 90. exacto, ¿no ve? Entonces, esto es menos negativo porque este sodio ingresa, porque el sodio tiene carga positiva. Cuando el potencial alcanza menos 40, dice, ¿no? Es decir, aquí tenemos menos 55, menos 50, menos 40, y vamos a imaginar que aquí está el cero, alcanza menos 40, este es el umbral y se dispara el potencial de acción. Entonces, anótense en su resumen. Menos 40 milivoltios es el umbral de activación o potencial umbral que lo llaman el libro de Gaito. Anótense eso, por favor, es para ustedes. Esto se abren los canales de calcio de tipo L y se genera el potencial de acción. Ahí es el umbral. Si no alcanza, digamos que está menos 55, no alcanza el potencial umbral, por lo tanto no despolariza, no abre los canales de calcio. A eso se refiere el potencial umbral. ¿Qué más? Luego viene la fase de despolarización. ¿Por qué es la despolarización? En el nodo sinusal, por la entrada de calcio. Posible pregunta de examen. Por la entrada de calcio, lo que lleva al impulso eléctrico. Y se forma el latido cardíaco en esta parte. Después está la fase de repolarización. Los canales de calcio se inactivan
¿no? Se van inactivando y se abren los canales de potasio. Entonces alguien se pregunta, ¿por qué es la repolarización? ¿Por qué sucede? Porque salen los iones potasio, pierden carga positiva. Y luego viene la hiperpolarización, que está entre -55 y -60. A ver, vamos a borrar estas imágenes para que ustedes puedan tener las cuestiones claras. A ver otra vez. Ahí está, ahí está. Entonces nuestra imagen era así, ¿no? Teníamos aquí un potencial de reposo y viene la repolarización. Esta es la repolarización. Y la hiperpolarización es cuando, digamos, estaba -55, cada vez se vuelve más negativo, digamos -60. Ahí se hiperpolariza. ¿Por qué? Porque los canales de potasio permanecen abiertos porque van saliendo este potasio. Entonces, de -55, miren, de -55 a -60, cada vez más negativo. Eso es hiperpolarización. Luego los canales de potasio se cierran y este proceso ocurre de forma rítmica automática durante toda la vida, ¿no? Así va latiendo el corazón. Entonces, Guyton comienza y se pregunta y dice, ¿por qué no se mantienen indefinidamente este nuevo estado de hiperpolarización? ¿Por qué? Porque la respuesta es porque se va cerrando progresivamente más y más los canales de potasio. Bueno, y a veces en algunos casos puede escapar los iones de sodio por una corriente extraña que dicen ellos y puede alcanzar un umbral de descarga a -40, lo que comentamos, ¿no? Tiene que llegar a un punto umbral de -40 y para posteriormente despolarizar y repolarizarse. En resumen, está la autoexcitación debido a la fuga de sodio y calcio. El potencial de acción alcanza un umbral de -40, posteriormente se despolariza y se repolariza y se recupera, ¿ok? Ahora, entre este nodo sinusal y las vías internodales, intraauriculares, tienen su retraso y estos se van a notar. Estos 0.03, 0.12 son los retrasos en cada uno de estos. Por ejemplo, para que del nodo sinoauricular al nodo AB llegue, por ejemplo, ¿no? Va a tener un retraso aproximadamente de 0.12. Si esta velocidad de conducción en el músculo auricular normalmente suele ser de 0.3 metros segundo, ya estos son muy detallados. Para cada parte del sistema de conducción están identificadas las velocidades, como por ejemplo en las bandas auriculares alcanzan 1 metro por segundo. Entonces esto va variando. Ahora, si en el examen nos quisieran preguntar, pues es muy al detalle, ¿no? Y aparte, más que saber, probablemente nos servirían para los bloqueos auriculoventriculares, para entender, para ver más de 0.20 si es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y además el libro de Guyton refiere los retrasos de la conducción de este impulso, cómo va desde el nodo sinoauricular hasta el nodo atrioventricular. Sabemos que este nodo auriculoventricular está en la parte posterior de la aurícula derecha, detrás de la válvula tricuspidia. Nosotros dibujamos, está por ahí atrás. Viaja las vías internodales al nodo auriculoventricular, aproximadamente con 0.03 segundos después de que llega del nodo sinusal. Luego hay un retraso de otro 0.09 hasta llegar hasta 0.12 hasta el propio del nodo auriculoventricular y así sucesivamente se va retrasando. Ahora, uno se pregunta, todo este sistema, ¿qué pasa si en esta parte hay un bloqueo, ¿no? En toda esta parte. Y entonces nos causan bradiarritmias, que son los bloqueos auriculoventriculares que lo van a ver en el ACLS, lo van a ver cómo se maneja y en la próxima clase vamos a ver las arritmias, 2 capítulos, para ver cómo se maneja una bradiarritmia, un ataque arritmia. La transmisión rápida del músculo cardíaco, esto sucede en la parte del sistema ventricular de Purkinje. Acá las fibras son un poco grandes, miren acá en la imagen, y transmiten potenciales de acción. Este dato pueden anotarse de 1.5 a 4 metros segundo. La velocidad es mucho más rápida. Incluso el libro de Guyton dice que hasta 150 veces mayor que en las fibras de nodo AB, es decir, en el sistema ventricular de Purkinje son hipervelos.
Este haz auriculoventricular normalmente tiene una conducción unidireccional, ¿no? No puede ser retrógrada. Si tiene esta anomalía, pues ya se generan arritmias. Esta característica unidireccional impide la reentrada de los impulsos cardíacos que van desde los ventrículos hasta la parte de las aurículas. Entonces, es la dirección unidireccional. Esto nos va a ayudar a entender la parte del electrocardiograma. ¿Qué más tenemos que saber? La distribución de estas fibras de Purkinje. Esta distribución, miren, para la derecha hace su ramita y para la izquierda tiene otras dos ramas. Estas fibras penetran el tejido fibroso del músculo auricular y ventricular y va desde abajo, desde el tabique interventricular, unos 10, estoy pintando acá, de unos 5 a 10 milímetros hasta el vértice del corazón. Entonces pueden notarse, ¿no? Desde 5 a 15 milímetros hacia el vértice del corazón, la distribución de las fibras de Purkinje. Y este transcurso, este camino, normalmente va a durar de 0.03 segundos. Ahora, una vez que esta transmisión cardíaca del músculo ventricular va a llegar a la parte distal, a las fibras de Purkinje, y esta velocidad de transmisión sobre todo suele estar de 0.3 a 0.5 metros segundo. Como ustedes verán, más rápido que el previo, miren. Aquí más o menos era como de 1.5 a 4, pero acá es mucho más veloz, de 0.3 a 0.5 metros segundo, en las partes de las fibras de Purkinje. ¿Ok? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Para calcular este sistema de conducción tiene una frecuencia de latido. Entonces veamos esta pregunta. La frecuencia de latido de cada una de estas estructuras del sistema de conducción cardíaco varía a sus características, obviamente del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y al rama de His. Y la velocidad con la que se generan los impulsos eléctricos. El nodo AB tiene una frecuencia de ¿cuánto? El nodo sinoauricular tiene una frecuencia, ahorita lo vamos a repasar. El nodo auriculoventricular tiene una frecuencia. Y lo mismo en la parte ventricular tiene una frecuencia. Eso nos están preguntando. ¿Por qué es importante, doctores? Porque si falla el nodo sinoauricular, el que va a comandar el marcapaso ya no es el nodo sinoauricular, sino el nodo AB. Y el paciente puede desmayarse. Entonces, ¿cuál será la respuesta en estos casos? Excelente, doctores. Muy bien a todos los que están participando. Entonces veamos cómo va latiendo. El nodo sinoauricular, el nodo sinusal, esto es, anótense, late de 70 a 80 veces por minuto. Alguien dirá, ¿pero por qué? Y en los libros dice de 60 a 100 no son los latidos. Sí, también, pero eso es lo que nos dice Guyton, eso es nuestra referencia bibliográfica. Dice que el nodo sinusal late de 70 a 80, y eso es lo que una persona tiene, la cantidad de latidos, porque ese es el marcapaso, ¿verdad? Si un paciente está enfermo de este nodo sinusal, la enfermedad del nodo sinusal, entonces el que comanda ya no es el nodo sinusal, sino el nodo AB. ¿Y cuánto va a latir? 40-60. Entonces tendrá una bradicardia sinusal, un bloqueo AB, ya se verá cuál es el caso.
Y dependiendo del protocolo, dependiendo qué tipo de bradiarritmia es, tal vez necesite un marcapaso. ¿Y qué pasa si el nodo sinusal está enfermo? El nodo AB está enfermo. ¿Quién comanda? Las fibras de Purkinje. ¿Y cuánto laten? ¿A cuánto laten? De 15 a 40 veces. Esto ya es peligroso. Una frecuencia cardíaca menos de 40 latidos, el paciente se va a desmayar, va a entrar un síncope y puede hacer un paro cardíaco. Entonces, estos datos es relevante, importante para cualquier tipo de examen, tanto para el internado, para la resi, para emergencias, en medicina interna y otras materias. Entonces, el nodo AB late de 40 a 60. El nodo sinusal, según Guyton, ¿a cuánto late, doctores? El nodo sinusal. 70-80. 70, 80, ¿ok? Y las fibras de Purkinje, ¿a cuánto late? 15-40. 15-40, doctor. ¿Ok? Listo. Es la única manera. Perfecto. Muy bien, doctores. Excelente. Ahora, veamos este caso. Este un poquito ya más bonito, más interesante. Miren, en La Paz, un hombre de, un hombre de 65 años de edad. A ver, vamos a limpiar. Mel Ramos, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? ¿A qué le van a dar? ¿Sí me ven? Todo el mundo sacan a 15 paquetes, 20 hasta 25 paquetes. Ya, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, 65 es un hombre de La Paz, antecedente de hipertensión, el corazón algo ya está con hipertrofia, imagínense su ventrículo izquierdo, tiene enfermedad cardíaca isquémica, presenta un colapso súbito, ¿ok? O sea, se ha desmayado mientras camina. Se despierta después de unos minutos de confusión y sin recordar el episodio. En el hospital se diagnostica un bloqueo AB, un bloqueo AB tipo 2, de segundo grado, ¿ok? Un bloqueo de segundo grado, MOBITS 2 debería de ser acá, ¿ok? Porque sabemos que hay MOBITS 1 y hay MOBITS 2. Los que más se desmayan es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBITS 2 y el bloqueo AB completo, ¿no? Porque su frecuencia cardíaca es menos de 40. Durante su evaluación, el electrocardiograma muestra un ritmo de 60 latidos por minuto en las aurículas, pero en los ventrículos laten a 30 latidos por minuto. ¿Cuál es la causa más probable? Dice, ¿por qué tuvo el súbito? ¿Arritmia ventricular? No, ¿no? O sea, sí puede ser, pero más es una arritmia, bradiarritmia más que un ataque arritmia. ¿Están de acuerdo? Disminución del gasto cardíaco debido a la frecuencia ventricular baja. Esto es lo que más se acerca. ¿Por qué tuvo el colapso? Nos dicen, ¿no? ¿Cuál es la causa probable de su desmayo? Disminución del gasto cardíaco por disminución de la frecuencia cardíaca. Fibrilación auricular no, porque no nos dicen ausencia de ondas P, RR irregulares, no nos dice nada en el caso. Insuficiencia cardíaca congestiva no nos da nada de clínica de falla cardíaca y menos una trombosis coronaria o un infarto. ¿Ok? Entonces acá la respuesta es el inciso B. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos un poquito a lo anormal. Ahorita estamos viendo todo lo fisiológico. Cuando hay un marcapaso ectópico, ¿no? Ectópico, estos pueden formar un marcapaso, es decir, pueden tener una frecuencia más rápida. Estos marcapasos pueden desarrollarse tanto en el nodo AB como en el sistema del haz de His o en la parte auricular o ventricular. Entonces ahí ya los cardiólogos, los electrofisiólogos a los que se dedican a las arritmias van a detectar dónde está ese foco y van a comenzar a cauterizar o si hay una vía accesoria van a comenzar a eliminar dicha vía accesoria, por ejemplo en un síndrome de preexcitación. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué hay causas de desplazamiento de marcapasos? Uno es por bloqueo de transmisión de impulso dentro de este nodo sinoauricular. Hay un bloqueo de impulso. Ahí se traducen los bloqueos auriculoventriculares, que lo vamos a ver en la próxima clase. Todos los bloqueos, vamos a usar un simulador y ustedes van a ir entrenando ya para ir listos para el ACLS. Y los bloqueos auriculoventriculares, como ustedes conocen, ¿no? El de primer grado, el de segundo grado, MOBITS 1, MOBITS 2 y el bloqueo completo o de tercer grado, que ahora los vamos a especificar cómo se ven manejando. Ahora, este es muy preguntable y esto entra en medicina interna. ¿Qué es el síndrome de Stock-Adams?
El síndrome de Stock-Adams baja tanto la frecuencia cardíaca que el paciente se desmaya. Y si este desmayo es prolongado, no recupera la conducción, puede fallecer el paciente. Entonces, ¿por qué se debe? Porque hay un retraso en la actividad de marcapaso en el sistema de Purkinje. Si tarda, esto anótense por favor, si tarda de 5 a 20 segundos antes de dar otro nuevo impulso, pueden tener implicaciones clínicas. Durante este retraso, obviamente el corazón no se contrae y no hay un volumen sistólico y el paciente se desmaya. Entonces nos pueden preguntar este dato. Entonces, ¿qué es el síndrome de Stock-Adams? Es el retraso del latido ventricular y si es prolongado puede generar desmayo y puede fallecer el paciente. Ahora, miren por ejemplo este electrocardiograma. Miren, aquí está la onda P, QRS, la onda T, la onda P y miren esta pausa. Miren esta ¿Qué, pausa. amor? ¿Está durmiendo? Entonces, ahí la respuesta es porque el paciente se desmaya por la disminución del gasto cardíaco. Bueno, entonces, este fenómeno puede causar un síndrome de Stock-Adams que se caracteriza por desmayos. ¿Y por qué hay desmayo? Porque hay una hipoperfusión cerebral global. ¿Y por qué hay hipoperfusión cerebral global? Porque los ventrículos no bombean sangre. ¿Y cuál es la función del sistema de Purkinje? Básicamente, ayuda a la conducción rápida dentro del ventrículo y cada fibra muscular ventricular solo de 0.03 a 0.06 segundos antes de excitación de cada fibra. Entonces es súper veloz, como ustedes verán, ¿no? Es súper veloz en estas fibras de Purkinje. Y esto que sea veloz ayuda a la sincronización. Sincronización. Si estuviera enfermo, no se contraen sincrónicamente. Algunas fibras cardíacas pueden retrasarse. Entonces, vamos a ver en medicina interna, en la parte de cardio, que algunos pacientes con insuficiencia cardíaca necesitan terapia de resincronización cardíaca. Y vamos a recordar y les van a preguntar en nuestros exámenes, en los simulacros, cuáles son las indicaciones, cuáles son los criterios para usar terapia de resincronización cardíaca. Entonces, este dato anótense por favor de 0.03, 0.6 segundos, la velocidad, si esto retrasa, hay asincronías cardíacas. Y ya para terminar este capítulo corto, ¿qué función tienen los nervios simpáticos y parasimpáticos en la frecuencia cardíaca? Básicamente, el sistema parasimpático, la parte vagal, donde libera la acetilcolina, va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca. Las maniobras vagales, ¿verdad? El apretar los ojos, las maniobras de Valsalva hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Y por eso que en algunas veces una taquicardia supraventricular es por reentrada intranodal, se usa primero las maniobras vagales en un paciente siempre cuando esté con estabilidad hemodinámica. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, está con taquiarritmia o está con bradicardia, sobre todo, baja la frecuencia cardíaca y tiene clínica, pues está indicado usar atropina. Y uno se pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción de la atropina? La atropina básicamente bloquea la acción de los receptores muscarínicos M2. Entonces, al bloquear estos receptores, disminuyen la función vagal. Por lo tanto, indirectamente hacen que funcione el sistema nervioso simpático y por ende la frecuencia cardíaca. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en el algoritmo de bradicardia, que uno de los fármacos indicados es la atropina para aumentar la frecuencia cardíaca. Muy bien. En los mecanismos vagales ya habíamos comentado, ¿no? El objetivo es principalmente disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a comenzar a liberarse acetilcolina, va a estimular al nervio, o sea, por el nervio vago va a liberar la acetilcolina, va a actuar en los receptores M2, porque esto va a provocar la hiperpolarización y por lo tanto baja la frecuencia cardíaca. Mientras que el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Un paciente con hipertiroidismo, un paciente que está en estado de choque, un paciente que está con ansiedad, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, porque aumenta la frecuencia de conducción y aumenta la frecuencia, la fuerza de contracción. ¿Ok? Entonces, terminamos este capítulo.
El nodo sinoauricular funciona como marcapaso del corazón, eso todos los dominan, ¿no? Está ubicado en la aurícula derecha, tiene la capacidad de autoexcitación. Pregunta para ustedes, ¿por qué el nodo sinoauricular tiene la capacidad de autoexcitación cardíaca? ¿Por qué? Lo pueden comentar o escribir en los comentarios igual. El mecanismo de autoexcitación, ahí está la respuesta. ¿Cómo hace que el nodo sinoauricular automáticamente pueda lanzar potenciales de acción? Primero hay fuga constante de sodio y calcio hacia el interior. Recuerden que el nodo sinusal a su alrededor hay mucha concentración de sodio y hay unas corrientes extrañas, ¿no ven? Son permeables a la entrada de sodio y tiene menos, ¿no? El potencial de reposo. ¿Cuánto era del nodo sinoauricular, doctores, el potencial de reposo? De 55 a 60. Exacto, de 55 a 60, ¿no es cierto? Entonces alcanza menos 40 y se despolariza, ¿no? Que es el punto umbral. La comparación del potencial de membrana en reposo, el nodo sinoauricular es menos 55 a menos 60 y el músculo ventricular menos 85 a 90. ¿Ok? Entonces, por esta característica, porque es menos negativa, tiene esta capacidad de autoexcitación. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tiene menos a comparación del ventrículo? Porque aquí tiene unas corrientes extrañas y aparte tiene alta concentración de sodio y calcio alrededor del nodo sinoauricular. Ahora, ¿qué pasa si se retrasa la conducción del nodo auriculoventricular? Si se retrasa, pues hay bloqueos auriculoventriculares. Las fibras de Purkinje y su alta velocidad pueden alcanzar hasta 4 metros por segundo. Y esto hace que haga sincronía, ¿no? Dentro de los ventrículos, sincronía. La influencia del sistema nervioso autónomo. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Pregunta para ustedes. ¿El sistema nervioso simpático ayuda a la midriasis o a la meiosis? El simpático, ¿qué hace? El parasimpático. El sistema nervioso simpático, como estamos en alerta, ¿no ven? Atentos, va a ser midriasis. Midriasis, ¿ok? Tus ojos las pupilas bien dilatadas. Mientras el parasimpático hace pues la meiosis, al revés, ¿no ven? Pupilas puntiformes. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina en el nodo sinusal? ¿Qué hace la acetilcolina? Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumenta la permeabilidad al potasio, hiperpolariza y se hiperpolariza, disminuye la frecuencia cardíaca. Otra manera de comentar sería, ¿por qué la acetilcolina hace que baje la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es el mecanismo? Aumenta la permeabilidad al potasio, sale potasio y eso hace que se hiperpolarice, por el cual retrasa la despolarización. ¿Cuál es el efecto de la nora? El efecto de la nora es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué mecanismo? Aumenta la permeabilidad al sodio y al calcio y disminuye el umbral de excitación, lo mismo que en el nodo sinusal. El bloqueo AB, que lo vamos a ver la próxima clase, es un PR más de 200 milisegundos. Lo mismo del segundo grado, que vamos a ver el MOBITS 1 y el MOBITS 2, cuando hay bloqueos en este sistema de conducción. ¿Ok? ¿Qué es el mecanismo de reentrada? Esta es la base para explicar las taquicardias supraventriculares paroxísticas. ¿Qué es el síndrome de QT largo? Puede ser por mutaciones de los canales de sodio o potasio y esto nos da al síndrome de taquicardia ventricular polimorfa, ¿ok? Que es el riesgo de torsada de Points. La fibrilación auricular son despolarizaciones auriculares rápidas, es decir, no hay contracción auricular, no hay la patada auricular, la anterior clase que vimos, por eso hay ausencia de ondas P, no hay ondas P y los RR son regulares. Ya el manejo, pues ya lo vamos a ir viendo en la parte de medicina interna. Y la fibrilación ventricular es una actividad eléctrica caótica de los ventrículos que puede generar muerte súbita. ¿Qué efecto tiene el potasio en la actividad cardíaca? Mucho. Recuerden que el potasio casi siempre se manifiesta en el corazón. La hipercalemia disminuye el potencial de reposo. Y si disminuye puede llevar a un paro diastólico, la hipercalemia. Por eso no se juega con la hipercalemia. La hipocalemia aumenta el potencial de acción, el riesgo de arritmias.
Lo mismo pasa con el calcio. La hipercalcemia acorta el potencial de acción, la hipocalcemia prolonga la fase de meseta. ¿Qué es el reflejo de Bainbridge? En la anterior clase hemos visto esto, doctores. ¿Qué función tiene este reflejo? A ver, vamos, ¿cómo está la memoria a mediano plazo, corto plazo? Menos de una semana. Muy bien, John, es la dilatación de la aurícula que aumenta la frecuencia cardíaca. Muy bien, doctor John Parikawa. Excelente, doctor. Es lo mismo, cuando aumenta el retorno venoso, aumenta en las aurículas, ¿ok? Aumenta el volumen en las aurículas. Esto es recogido por el sistema nervioso y hace que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la acción? La acción es aumentar el volumen en las aurículas. ¿Cuál es la reacción? Aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso dice aumento de la frecuencia cardíaca en respuesta al aumento del retorno venoso. ¿Y dónde básicamente se lo mide el retorno venoso? Pues en las aurículas con la PVC, ¿verdad? ¿Qué es el fenómeno de Starling? De Frank Starling en realidad. ¿Qué es, doctores? Concepto básico de fisiología para entender precarga dependencia, insuficiencia cardíaca, respondedora a volumen, whatever, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. El fenómeno de Starling es cuanto mayor se estira el corazón, el miocardio, hay mayor fuerza de contracción, hasta cierto punto, ¿ok? Esto es fisiología, pero llega un momento que el corazón, por más que se estire, ya no puede contraerse, ¿no? Por ejemplo, las miocardiopatías dilatadas. Y la importancia de la conducción unidireccional es le evita la reentrada y mantiene un ritmo coordinado, ¿ok? Muy bien, doctores, hemos terminado el capítulo 10 de cardiología, ¿ok? Muy bien, entonces vámonos al capítulo 11, que es electro. Yo creo que es el tema más importante de esta charla, que lo vamos a terminar en media hora. Este es clave. A ver dónde está, qué dice. Cancelar. Muy bien. A ver, veamos con la parte del electro. Esta diapositiva es del curso, ¿ok? De los cupos que todavía tenemos y que los 100 primeros van a entrar a un grupo exclusivo. Vamos a hacer los flashcards y el coaching académico que ya les había comentado, que consiste en estrategia para mejorar el rendimiento, las técnicas de estudio, los simulacros, las estrategias para aumentar la memoria y la concentración, la motivación, que es re importante. Ahora, miren el electro. Esto es clave, doctores. Si yo no entiendo el electro, no voy a poder entender. Estamos yendo desde lo básico para entender el electrocardiograma. Miren, este es el papel del electro. Tiene un cuadrado grandecito, ¿ok? Tiene un cuadrado grandecito. Este cuadrado normalmente tiene 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada cuadradito es 1 milímetro. 1 milímetro. Esto en milímetro es 0.04 segundos. Sobre todo para entender los bloqueos, los PRs, los QTs. Este cuadradito entero va a tener 0.20 segundos o 5 milímetros. Como tiene, ¿ve? Como esto es 1 milímetro, pues total 5. Esto es lo primero que tenemos que recordar. ¿Qué pasa con la altura? Igual, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 milímetros. En la parte vertical lo que vamos a ver es el voltaje, el milivoltio. En este caso es 0.5 milivoltios. Listo. Eso lo tengo que tener claro. Ya seas emergenciólogo, intensivista, anestesiólogo, internista, mucho más cardiólogo, lo vas a profundizar porque de esto también vas a vivir. Entonces, dominar, ¿no ven? Ahora, veamos este caso. En Tarija, un hombre de 30 años, sin antecedente médico, acude a la consulta por un chequeo de rutina. Se hace un electrocardiograma de 12 derivaciones. Todos los pacientes ya a partir de los 40, ¿no? Ya siempre un electro ayuda a identificar. Tiene un ritmo sinusal, entonces tenemos que repasar cuáles son los criterios del ritmo sinusal. Esto es clave. Todo médico
tiene que dominar cuáles son los criterios de ritmo sinusal. 72 latidos, tiene ondas P positivas en D2, en D2 de 3 ABF. ¿Ok? Sería raro que nos digan en ABR, ¿no? En ABR la onda P normalmente es negativa. Primer dato, anótense, la onda P en ABR siempre es negativa. Tiene un PR de 0,16. Ah, ok, quiero ver si tiene un bloqueo o una preexcitación, ¿no? Está normal, o un PR corto en realidad, el término actual. El QRS está menos de 0,10 segundos. El eje eléctrico está más 60 grados. El QRS predomina negativo en ABR y positivo en D2ABF. Vamos a ver esto posteriormente. Y la progresión normal de la onda aérea en precordiales en B3 a B4. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este electro con estos datos? ¿Será hipertrofia ventricular izquierda? ¿Será un bloqueo de rama derecha? ¿Es un infarto de miocardio anterior? ¿Será un electrocardiograma normal o es un síndrome de Pere corto? ¿Ok? Entonces, vamos a repasar el electro en base a fisiología de Guyton. Miren, esta es la imagen, capítulo 11 estamos. Este es un electrocardiograma normal, fisiológico. Lo primero que tengo que recordar. La onda P, miren lo que estoy pintando, la onda P. Esta onda P, ¿qué significa? La onda P significa la despolarización de las aurículas. Todo el mundo lo sabe, los estudiantes de medicina lo dominan, ¿verdad? Y las aurículas se despolarizan antes de la contracción auricular. ¿Qué es el complejo QRS? Es la despolarización de los ventrículos. Igual, ¿qué significa la onda? Vamos a ver la onda T. Acá, la onda T. ¿Qué significa la onda T? Es la repolarización de los ventrículos. Igual, concepto básico. ¿Y qué era la onda U, doctores? Aquí puede haber una onda U, de chiquita. ¿Qué traducía la onda U? La anterior clase lo vimos. Bueno, ahí los dejo. Entonces, cada uno de estos tiene una significancia, tiene importancia dentro del electrocardiograma. La onda P, la onda, ¿no? Luego tenemos el complejo QRS, que está ahí pintadita, QRS, y la onda T, esos complejos, ¿no? Y que tenemos que recordar que estas despolarizaciones y repolarizaciones son captadas a través de los electrodos. Y el libro de Guyton menciona en esta imagen cómo se va la despolarización. Ustedes recuerden que a un principio la célula del corazón es negativa por dentro y por afuera es positiva. Esto es potencial de reposo. Cuando ingresa las cantidades de sodio o calcio, esta se vuelve positiva y afuera negativa. A esto se denomina despolarización. ¿Y cómo yo voy a detectar con el aparato esta ondita de color rojo? Hay una despolarización. Miren este cambio se vuelve positivo en la despolarización. En la figura B ya se completa toda la despolarización, ¿no? Ya se vuelve positiva, porque recuerden, a un principio era negativa y afuera era positiva. Entran los sodios, los calcios y se vuelve positiva. Y esto es la onda de despolarización. Entonces, ¿cómo se ve en el electrocardiograma la despolarización? Positiva, miren, positiva. Entonces en este electro, ¿cuántas despolarizaciones tenemos? Despolarización de la aurícula, despolarización de los ventrículos, y esto es la repolarización de los ventrículos, ¿no? Una, dos, tres ondas positivas. Muy bien, y aquí tenemos la repolarización, ¿no? Esta parte, donde ya la parte positiva, ¿no? La parte negativa ya se convierte en positiva y va a llegar a su potencial de reposo, que es la repolarización. Nuevamente negativa dentro de la célula y afuera positiva. Por la salida de potasio, por la bomba de su ATPase, por todos los mecanismos que ya conocen. ¿Qué más tenemos que saber? La relación del potencial. La relación del potencial de acción monofásico ventricular y las ondas QRS y T.
Miren, este es el electrocardiograma. Ahora, yo les preguntaría, por ejemplo, dentro del ciclo cardíaco tenemos la sístole, ¿verdad? Tenemos la sístole. La sístole, dentro del electrocardiograma, ¿entre qué partes del electro se produce? Entre la P y la T, entre la Q y la T, entre la P y la R, entre la Q y la S. La sístole, ¿entre qué ondas, letras, si quieren llamarlo, se produce? La sístole. Y ahí tienen la imagen en el potencial de acción del ventrículo. John dice complejo QRS. No. Joseph dice ST. No. ¿Ves? Así cositas básicas nos pueden tumbar. Alguien pudiera darlo, decir, no, pues esto está bien fácil, esto es de segundo año. Pero no, miren esta pregunta. Dentro del electrocardiograma, ¿entre qué intervalos se produce la sístole? Pregunta fácil. No, no es QT. Pere, peor todavía, Víctor. Pere es, miren, el P es aurícula. Aurícula, ¿verdad? Entonces acá, miren esta imagen de acá. Esta imagen de acá. Miren, acá está menos, ¿no ven? Está menos. Luego acá se vuelve positiva y alcanza hasta más 20, la anterior comentamos. Entra sodio, acá, entra sodio. Sale un poquito de potasio, entra calcio acá, y acá sale, sale potasio, ¿no? El potencial de acción normal. Entonces, para la sístole, a ver, alguien tiene su micrófono ahí activado y si está en otra onda, que salga nomás de la clase. No es obligatorio esta clase. Alguien tiene su micrófono ahí, Morelia, Careca. Puede salir nomás, pasa nada. Entonces, aquí por sentido común, no, no por sentido común, por conocimientos. Para la contracción, ¿qué necesitamos? Calcio. ¿Dónde sucede el calcio? En la meseta, ¿no ven? Por ahí entra. Entonces, la sístole va a ser desde el R, comienza desde acá, miren, acá, desde el R, hasta un poquito más de la mitad de la onda T, porque aquí termina, miren, ahí termina. Entonces, de manera resumida, podemos decir que entre el R y la T está ahí la sístole. Ahí está la sístole, que correlaciona, hay concordancia con la periodo de meseta. Básicamente es la relación del potencial de acción monofásico ventricular y las ondas QRST del electrocardiograma estándar. Bueno, la relación de contracción auricular y ventricular con las ondas del electro. Estas las dominan. ¿Qué es la onda P? Despolarización auricular. ¿Qué es el complejo QRS? Despolarización ventricular. ¿Qué es la onda T? Repolarización. Entonces aquí vamos a ver los tiempos. Los tiempos. La onda T, vamos a ver que tiene un ascenso lento. Miren, lento. Y un descenso rápido. No es simétrico, no es triángulo de un ascenso lento. Comienza aproximadamente 0,20 segundos después del QRS, en este espacio 0,20. Y algunas fibras pueden tardar hasta 0,35. Lo normal, anótense esto, 0,20 segundos para iniciar la onda T. ¿Por qué es importante? Porque esto nos puede dar datos de isquemia del corazón, que lo vamos a ver en síndrome coronario agudo. Tanto las ondas T simétricas, la inversión de la onda T, que tiene que ver con la repolarización del ventrículo, es un dato importante. Y ha salido un artículo en Jack donde decían 25%, uno de cada cuatro pacientes no tienen la onda Q, el supradesnivel, y simplemente tienen alteraciones de la onda T. Por eso es difícil para algunos médicos detectar un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST por esta explicación fisiológica básica.
¿Ok? Entonces, cualquier alteración en la onda P, en el QRS, en la onda T, nos va a traducir que está pasando algo en el corazón. Y otro dato importante es cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, es importante la calibración y la visualización. Porque si yo no está bien calibrado, puedo hacer diagnósticos erróneos. ¿Y qué dice el libro de Guyton? El electrocardiograma tiene las líneas horizontales, ¿ok? Que indican el voltaje. Cada 10 divisiones pequeñas hacia arriba y hacia abajo equivalen a 1 milivoltio totalmente, ¿no? Todo esto. Las ondas positivas, como la onda P, la onda R, se desplazan hacia arriba, entonces son ondas positivas. Y las ondas negativas, como la Q, ¿no? Como la Q y la S, tienen ondas negativas. Entonces aquí viene un término. ¿Cuándo es Q fisiológica y cuándo es Q patológica? ¿Cuándo? Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los criterios para onda Q patológica? ¿No? Alguien dirá, son 2/3 de la R y demás. Esto tenemos que dominar para síndromes coronarios agudos, que ya los vamos a comentar. Entonces, cualquier alteración en la amplitud menor a lo normal o que haya un hipovoltaje pequeñitas pueden traducirnos que hay un derrame pericárdico, por ejemplo. Y si las ondas son altamente exageradas altas, nos pueden traducir hipertrofias, que lo vamos a ver tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y también las líneas verticales nos van a medir, ¿no? Estas líneas horizontales nos van a comenzar a medir. Cada 25 milímetros de la línea horizontal representa un segundo. Cada uno de estos. ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar a ver la frecuencia cardíaca, por ejemplo, entre RR y RR. Y si está prolongado el PR, como es P aurícula, QRS es ventrículo, nos va a traducir los bloqueos auriculoventriculares. Si está muy prolongado o si está muy corto, los síndromes PRs cortos, como el preexcitación Wolf, Parkinson White y demás. Cuando el QRS igual se prolonga más de 0,12, este QR, ya vamos a ver qué son bloqueos de rama. Vamos a ver si es derecha o si es izquierda. Entonces, ¿qué tenemos que recordar en cuanto a los voltajes del electrocardiograma? Normalmente el electrodo directamente cuando marca dentro del ventrículo, vas a tener un voltaje QRS entre 3 a 4 milivoltios. Mientras que los electrodos en brazos y piernas van a tener de 0 a 1.5 milivoltios. Cuando, por ejemplo, es menos de 0.5, es bajo voltaje. Y primer concepto que tienen que anotarse, doctores, cuando hay bajo voltaje, es decir, menos de 0.5, ¿qué tienen que sospechar? Que hay un derrame, que hay líquido alrededor del corazón que no está pudiendo captar esta actividad eléctrica del corazón en cuanto a este electrocardiograma. Y cuando hay más de 0.4, de 4 milivoltios, se puede traducir que hay hipertrofias ventriculares. ¿Qué pasa con la onda P? La onda P normalmente tiene un voltaje de 0,1 a 0.3 milivoltios. Una onda muy amplia, ¿no? Más de 0.3 milivoltios, significa que puede haber hipertrofia auricular. Y cuando hay una onda P chiquita, mellada, ¿no? Aplanada, pues sí nos pueden sugerir ciertas alteraciones de dichas aurículas. Lo mismo pasa con la onda T, ¿no? Cuando hay alteración en la onda T, ¿qué nos traduce? Alteración electrolíticas, muy bien, y también alteraciones isquémicas, principalmente. ¿Qué es el PR o el PQ? El PR comienza desde la P, desde el inicio, hasta la R. Por eso es el intervalo PR. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tenemos que recordar? ¿Cuánto dura? Normalmente dura de 0.12 a 0.20 segundos el PR. Normalmente el libro está como 0.16 segundos en promedio. Esto tienen que anotarse. Esto para su resumen, para su mapa mental, 0.16. ¿Por qué? Porque si está más de 0.20, ya es un PR prolongado, un intervalo PR prolongado, que pudiera tratarse, por ejemplo, de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces ustedes van a entender
¿Cuál es el criterio para un bloqueo a de primer grado? Que un PR que tenga más de 0,20. Y ya en los ancianos se va corrigiendo, ya tema de cardiología pura. ¿Qué pasa si es corto, ¿no? Tiene un PR corto, menos de 0,12. Entonces, síndrome de PR corto. Ahí tenemos el síndrome de preexcitación, como el Ward-Parkinson-White, ¿ok? Entonces, este dato es importante, relevante para nosotros. Lo mismo pasa con el QT, viene desde acá, del Q hacia la T, ¿ok? Hasta el final de acá, el intervalo QT. ¿Qué tienen que saber? ¿Cuánto es lo normal? 0,35 segundos, normal. ¿Y cuándo se la considera síndrome o QT largo? ¿Qué recuerdan, doctores? ¿Cuántos segundos tiene que ser para QT largo? ¿Por qué? Por ejemplo, hay medicamentos como el macrólido que ustedes prescriben, nosotros prescribimos macrólidos de eritromicina, claritromicina, fluorquinolonas, ¿no? Producen amplían este QT. ¿Y qué es lo peligroso del QT largo que nos puede llevar a una taquicardia ventricular polimorfa, un torsada de puntas? Un torsada de points nos puede llevar. Entonces, ¿cuándo se la considera QT largo? ¿Alguien? ¿Alguien de ahí? Muy bien, está cerca, cerca. 0,45 puede ser, puede ser. Muy bien, doctora Brita. Ok, en algunos textos van a encontrar más de 500 milisegundos, ok, más de 0,5 segundos, ya se la considera QT largo. En algunos textos también 0,45 segundos, lo que dice la autora, ok, y se las considera. Eso es peligroso porque nos puede generar taquicardias ventriculares polimorfas y pues ahí necesita magnesio, desfibrilación y demás, que ya lo vamos a ver poco a poco. Entonces, y para terminar, la frecuencia cardíaca, ¿cómo vamos a sacar? Hay muchas formas, pero creo que la más simple es la de 1500, esta, 1500. 1500 divides entre las dos ondaeres o entre los intervalos RR y lo divides entre los cuadraditos que tiene y nos va a salir la frecuencia cardíaca. ¿Qué dice el libro de Guyton? Tenemos nuestra fórmula 60 dividido entre el intervalo RR. Por ejemplo, si el RR es de 1 segundo, pues nada más será 60 entre 1, será igual a 60 latidos por minuto. Si el RR es, por ejemplo, 0,83, ya lo dividimos, ¿no? A ver cuánto sale, 60 entre 83. Van a ver cuánto sale. La calculadora. 60 dividido entre 0,83. 72 latidos, ¿no? Entonces, para esto, entre RR son 60 latidos y para acá 72 latidos por minuto. Otro método para sacar la frecuencia cardíaca es que si el electro está a una velocidad de 25 milímetros por segundo, cada cuadrado equivale a 0,20 segundos. Entonces uno puede sacar por este método, ¿no? De un cuadradito, un cuadrado grande, el RR a este R, 300. De otro R, dos cuadraditos, 150. Tres cuadraditos, 100 latidos por minuto. Cuatro cuadraditos grandes, 75 latidos por minuto. Cinco cuadraditos, pues entre R, ¿verdad? 60 latidos por minuto, ¿ok? Pero en la práctica, pues lo que más utilizamos, a ver, no sé, cada quien depende, pero esta es la que yo utilizo, ¿no? El de 1500. Muy bien. Ahora, el flujo de corriente alrededor del corazón. Estos potenciales de acción tienen estímulo, ¿no? Tienen actividad eléctrica el corazón. Es decir, lo que hace el electro es detectar esa actividad eléctrica y sabemos que dentro de las células tiene una carga negativa debido al potencial de reposo. Cuando entran los iones se despolariza, ¿no? Y se cambia y se forma el potencial de acción. Entonces, una zona despolarizada, nosotros vamos a tomarlo como parte negativa. Atiendan esto, por favor. Y la zona polarizada vamos a tener de zona positiva. ¿Ok? Aún aún polarizada. La despolarizada de una carga negativa. Desde ahí vamos a partir.
Entonces, el corazón tiene flujos corrientes eléctricas. ¿A qué quiero llegar con esto? Este fluye desde la base del corazón, desde acá, hacia el ápice, la electricidad. Entonces acá, el mayor transductor, por eso el electrocardiograma se toma con un poquito de alcohol para que la transmisión, la actividad eléctrica, podamos detectarla bien. Entonces, en la base del corazón, ¿qué carga tiene? Negativa. La base del corazón, acá, negativa. El apex o el ápice del corazón tiene una carga positiva. De ahí vamos a partir. Esto es nuestro vector importante. Cuando se altera esto, ya vamos a ver de desviaciones del corazón o bloqueos. Cuando este complejo QRS es positivo en las derivaciones, por ejemplo, D2, D3 ABF, ya vamos a tener alteraciones dentro del corazón. Entonces, en resumen, en la base es negativa y en el apex es positivo. Entonces, un electrocardiograma, como ustedes ven, han visto muchas veces, tienen varias derivaciones. Hay varias derivaciones de 1, de 3, ABR, ABL, ABF y las derivaciones precordiales. Esto tiene un vector que vamos a ir explicando poco a poco en el electrocardiograma. Entonces, estas derivaciones electrocardiográficas va a partir de una derivación bipolar. Y esto es atento, doctores. Esto es clave para entender electro, las derivaciones. Entonces, normalmente teníamos una persona, un ser humano que está ahí, vamos a detectar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, vamos a comenzar con la derivación 1. La derivación 1, es decir, esto. Derivación 1, derivación 2, derivación 3. Vamos a ver de dónde salen estas derivaciones. La derivación 1, el electrodo negativo va al brazo derecho, acá, negativo. El electrodo positivo va al brazo. A ver, ¿alguien tiene su micrófono allí? No sé, un ratito puede desactivar. Entonces, el electrodo negativo va al brazo derecho y el electrodo positivo va al brazo izquierdo, ¿no? Esta línea que estamos haciendo va en esta parte, de negativo a positivo, y esa es la derivación 1. La derivación 2, el electrodo negativo va al brazo derecho, acá, al brazo derecho, y la parte positiva va hacia la pierna izquierda, acá, positivo. Esta es la derivación 2. Y la derivación 3, el electrodo negativo va al brazo izquierdo y el electrodo positivo va hacia la pierna izquierda. Esta es la derivación 3. Ahora, pregunta para ustedes. Si yo quiero ver la cara inferior, esta parte del corazón, esta parte, la cara inferior, ¿con qué derivaciones yo pudiera ver? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Con cuál tendría que ver? ¿Qué derivación tendría que ver si yo quiero ver la cara inferior del corazón? En base a esta breve explicación. Eso, muy bien, Josep, muy bien, Edith. La derivación de 2 y de 3. ¿Ok? Miren, acá esta de 2 mira la cara inferior y 3 mira la cara inferior, ¿no? Entonces, mientras que la derivación de uno no mira la cara inferior, no está la parte de arriba, en la base. Entonces, miren, entonces si yo quiero ver un infarto de cara inferior, en- entonces lo que les comentaba, ¿no? Entonces, en este electrocardiograma, ¿qué derivaciones voy a identificar para ver cara inferior? De 2, de 3, eso es lo que vimos ahorita. Ya con el otro sistema vamos a ver el ABF. Bueno, entonces, ¿por qué es de 2 de 3? Por este triángulo, ¿no? Por las derivaciones electrocardiográficas.
Ahora, estas derivaciones electrocardiográficas tienen un triángulo, ¿no? Habíamos visto que gracias a la derivación de 1, a la derivación de 2 y a la derivación de 3, se forma un triángulo. Y este es el famoso triángulo de Itoben. Estas representan la disposición de estas derivaciones en el tórax de un paciente. Es un triángulo imaginario que al centro está el corazón. Y la cara inferior va a haber derivación de 2 y derivación de 3. Y aparte de este triángulo hay el famoso ley de Itoben. ¿Qué significa? Que la suma de esta ley de las derivaciones de 1, de 2, va a ser igual a la de 2. En otras palabras, de 1 más o menos de 3 va a ser igual a la derivación de 2. Por ejemplo, miren, esta es de 1, 0.5. Miren, de 1 mide 0.5 milivoltios. De 3 mide 0.7. 0.7 más 0.5 es 1.2. Esta es la D2. Derivación de 2 más 1.2 milivoltios. Esto es la ley Itoben. Es decir, que entre la suma o resta entre la D1 y la D3 es igual a la D2. ¿Para qué nos sirve? Si esta relación matemática no se cumple, significa que hay una conexión incorrecta o problemas técnicos en el electrocardiograma. Y como ven, ¿no? Sumando de 1, de 2 con los milivoltios. Ahora, esta es la imagen, ¿verdad? Miren la onda P, el QRS positivo. Miren, lo mismo acá, P, QRS positivo. Lo mismo, P, QRS positivo. Es importante para identificar las alteraciones. Entonces, esta es pregunta para ustedes, doctores. Un hombre de 55 años de edad acude a la consulta para un chequeo de rutina. Se realiza un electrocardiograma. Se obtiene los valores de voltaje. Derivación de 1 más 0,7. Derivación de 3 menos 0.3. Entonces, la ley de Beethoven dice que la D2, ¿cuánto es el resultado? Pueden usar su calculadora, 15 segundos. Muy bien, Karen, muy bien, Milenka. Cristian, excelente, el inciso A. Más 7 menos 0,3. En realidad nos están diciendo 7 menos 3. ¿No ven? Más 4. ¿Ok? Entonces, inciso A. Muy bien, esa es la ley de Beethoven, donde el D2 tiene que ser igual. ¿Ok? Entonces, para enfermedades del miocardio, el sistema de conducción pueden tener alterado. Ustedes ya dominan que en D2, D3 y ABF nos ayuda a prever un infarto de cara inferior. Lo mismo, si hay un patrón RS' en B1 y negativización en R3, hay bloqueos de rama, ¿no? Lo mismo cuando el QRS es positivo en D1, D2, el eje eléctrico está normal, ¿no? En D1, anote, miren, D1, D2, D2, el QRS es positivo, aquí es positivo, en D2 es positivo, igual el eje cardíaco es más o menos de 60 grados, de más o menos. Entonces está en un eje normal. Si yo dibujo, miren, ¿no? Aquí tienen derivación de 1, derivación de 2. Entonces, si ambos son positivos, el QRS está en este eje, ¿no? En el lado izquierdo, un eje normal. Pero, ¿qué pasa si el QRS en D1 es negativo? ¿A qué se refiere negativo? Este QRS, miren, así negativo se vuelve. Negativo en D1. Y positivo en D3. D3 significa que la desviación, tenemos una desviación importante hacia la derecha, ¿no? Cuando el QRS es negativo en D1 acá, y positivo en D3.
El eje es hacia la derecha. ¿Y cuándo se deriva a la derecha? Por hipertensión pulmonar, bloqueo de rama derecha y demás. Si el QRS es negativo en B3, aquí no, muy negativo, pues ahí vamos a sospechar que la desviación del eje está hacia la izquierda, ¿no? Hacia este lado. Y puede ser por bloqueos fasciculares, hipertrofia ventricular izquierda en un paciente con hipertensión y demás. Entonces, todo lo que respondieron el inciso A, totalmente de acuerdo, ¿no? Muy bien. Veamos con esto. En Santa Cruz, un hombre de 58 años de edad, con antecedente de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, acude a urgencias con dolor torácico. Ah, ok. Tiene factores de riesgo para que nos esté entrando un síndrome coronario agudo. Intenso de 30 minutos de evolución. Su presión arterial es de 140/90, frecuencia cardíaca de 88 y saturación 98. Se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones y muestra lo siguiente. Elevación del segmento ST B2, B3, B4. Alguien dirá, ya es que cara, ya están dominando. El QRS predominantemente positivo en B4, B6. Onda R progresiva de B1 a B6, es decir, el vector está relativamente bien. No hay inversión de la onda T en derivaciones inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infarto de miocardio de cara anterior, de cara inferior, hipertrofia ventricular izquierda, pericarditis aguda o bloqueo de rama derecha. Bonito caso, bonito. Para esto tenemos las derivaciones precordiales. Estas derivaciones precordiales son 6, desde B1 hasta B6. Se pone en la parte anterior del tórax. Esta nos van a registrar la actividad de la parte precordial. Específicamente, ¿a quién vamos a ver? Al ventrículo. Ahí lo vamos a ver, al ventrículo. Entonces, el electrodo positivo se pone en diferentes puntos del tórax, acá, la parte positiva. Y la parte negativa se conoce el famoso terminal central de Wilson. Es un punto de referencia, ¿no?, que se van a poner en los brazos. Ahí tienen los ganchitos en los aparatos y tanto además también en la pierna izquierda. Entonces, ¿cómo se ponen los electrodos? Ahí a tu internito, ¿no?, a tu enfermera va a poner los electrodos de B1 a la B6. El B1 es en el cuarto espacio intercostal hacia el lado del esternón, en el borde lateral del esternón. El B2 en el cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo. Esto es borde derecho, borde izquierdo. Luego tenemos el B4, que es en el quinto espacio intercostal, como el ápex, ¿verdad? Quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Hacemos la mitad aquí en la línea medio clavicular. Entre la B2 y la B4, ahí al centro se pone la B3. El B4, el B1, B2, B3, B4, el B5. El B5 está a nivel del B4, pero ya en la línea axilar anterior. Mientras que la B6 a nivel de la B4 en la línea axilar media. ¿Ok? Y ya con eso tenemos las derivaciones precordiales. ¿Qué significa? ¿Qué significa? B1, B2 es cara septal. B3, B4, cara anterior. Y B5, B6, cara lateral. Eso no te puedes olvidar. Jamás. Para identificar. Miren, esta es la progresión fisiológicamente. B1, poquita, onda P, Q, R, poquita R. En B2 ya va creciendo la R. Y en B3 mucho más. Ya es casi isodifásica, tanto positivo como negativo. En B3. En B4, miren la progresión mucho más aún, ¿no? Y en B5 y B6 va la progresión en este sentido. Entonces, normalmente es por el vector que lo tenemos. Entonces, este es lo que se ve en un paciente cuando estamos sospechando un síndrome coronario agudo. Si la alteración del supradesnivel o el infradesnivel está en B1, B2, es cara septal, ¿no? Porque por esto, ¿no? B1, B2 septal. Si es alteración en B3, B4, cara anterior. Si es B5, B6, cara lateral baja. Y la cara inferior, lo que vimos, ¿no? D2, D3 y ABF, cara inferior. Y B1 y ABL, cara lateral alta. Entonces esto ya lo están dominando. Entonces tiene un paciente elevación del segmento ST. ¿En dónde? B2,
¿La B2 qué es, doctores? ¿Cara anterior o cara septal? Septal. Exacto. Muy bien, cara septal. B3, B4, ¿qué es cara lateral o cara anterior? Anterior. Anterior. Eso, cara anterior, ¿no? Entonces, este paciente tiene un supradesnivel con el dolor, con los factores de riesgo, tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿En qué caras? B2, que es septal, y B3, B4, que es cara anterior, ¿no? B3, B4, que es cara anterior. Entonces, está en la cara septoanterior o anteroseptal. Esto hay que corregir. Infarto de miocardio en cara septoanterior o anteroseptal. Anteroseptal. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta inciso A. ¿Ok? Atendiendo a las derivaciones precordiales. Entonces, gracias a estas derivaciones precordiales, uno puede identificar si es una hipertrofia ventricular izquierda. Si es izquierda, siempre vamos a ver B5, B6 y esta forma de patrón, ¿no? Vamos a ver el alto voltaje del QRS en B5, B6. Miren, está bien alto acá el voltaje, es bien positivo acá. Si nosotros comparamos con la parte normalmente, ¿no? B5, B6 no es tan alta como en las otras. Y aquí hay sus diagnósticos, ¿no? Ya para la parte de cardiología lo vamos a ver, los criterios de diagnóstico para hipertrofia ventricular izquierda. Para derecha es B1, B2. ¿Por qué B1, B2? Por esta disposición. Por esto, miren, B1, B2. Aquí la parte derecha del corazón, derecha del corazón. Entonces eso es lo que vamos a ver acá en B1, B2, cuando hay prolongación del complejo QRS en B1, B2 o aumento del voltaje, nos hace sospechar hipertrofia ventricular derecha. Lo mismo pasa con los bloqueos de rama. Cuando tenemos el patrón RSR', como ustedes ven aquí en la imagen, RSR' en B1, B2, bloqueo de rama derecha, sugestivo, sugestivo. Y si tenemos alteración, un QRS ancho con RSR' en B5, B6, miren, QRS ancho, B5, B6, esto es izquierdo. Por eso es bloqueo de rama izquierda. Estoy haciendo bien simple en base al Guyton, porque no solamente es tan sencillo, necesitamos otros valores más, pero ¿a qué quiero llegar? Que el B5, B6 izquierdo, que B1, B2 derecho. Bueno, y ya para terminar, es importante los cables dentro de las extremidades aumentadas. ¿Por qué el electrocardiograma tiene un ABR invertido? Esto nos ayuda para ver si está en buena posición. Cuando hay una inversión del ABR, es porque el ABR está acá, ¿verdad? El ABR. Y el vector va de negativo a positivo. Por eso en ABR la onda P es negativa, es lo normal. Si yo encuentro un ABR positivo, puedo decir que está invertido los electrodos. Entonces, si el QRS es positivo en ABR, podría haber cambio del eje eléctrico o inversión de los electrodos. Incluso se han identificado en síndromes de pere corto. Entonces, ese dato es relevante e importante. Aquí tenemos, miren, un ABR negativo, ¿no? La onda T, en ABL, sus alteraciones y en ABF. Esta nos muestran los registros normales de las derivaciones aumentadas en las extremidades. Y la pantalla electrocardiográfica que pues en las salas de emergencia, medicina interna, cardio, ven los electrocardiogramas de 12 derivaciones. Ahora, en anestesia, en quirófano, por ejemplo, se ve la derivación de 2 larga. ¿Por qué la de 2 larga? Porque recuerden, por la ley de Itoven, ¿no ven? D1 más D3 tiene que ser resultado a D2. Por eso se ve el D2 largo en los monitores, para tener una amplitud, para ver lo más que se pueda del corazón. ¿Ok? Muy bien, doctores, y en la próxima clase vamos a ver las arritmias. Esto es súper importante, interesante, bonito. Vamos a ver la bradicardia sinusal, la disfunción sinusal, los bloqueos auriculoventriculares, las taquiarritmias. Vamos a ver con casos clínicos el 3-2 o el 4-3, etcétera, etcétera. Y pues los MOBITS 2 y demás. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia hasta allí? Doctor, una consultita.
No sé si habría la posibilidad de que las diapositivas del tema lo podría pasar mucho antes de que demos la clase o Claro que sí. Sí, 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 sí. Sí, por supuesto. porque creo que solo mandan, ¿no? Las flashcards, el banco de preguntas y ahí quisiera, no sé si podría también mandar las diapositivas ahí también para estudiarlas Claro. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Buena sugerencia. Sí, sí, sí. y, doctor, Ahora, otra consultita más, perdón que lo interrumpa. dale, dale, dale. En las clases, bueno, también noté que en los bancos de preguntas cuando los envían, son las mismas, el banco de preguntas son las mismas preguntas que van a aparecer en la plataforma, o sea que vamos a ir respondiendo, ¿no? Como dijo, ¿no? Modo estudio, modo examen. ¿Son las mismas preguntas de ahí que del banco de preguntas o son otras preguntas más? Son otras preguntas más. Estas mismas preguntas, las que tienen, y pero también hay más preguntas en la plataforma. Ahorita el objetivo es tener buena base, ¿no? ¿Qué significa B1, B2, septal? ¿Qué significa B3, B4 anterior? ¿Qué es cara inferior d dos, D3 a BF? ¿Qué es el vector, ¿no? En D2. ¿Qué significa la onda T? ¿Qué significa la onda P? Lo básico. Y una vez que tengamos una buena base, y ya comenzamos a lanzar. Y en la plataforma, pues hay un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Ah, Eh, sí. ¿Qué y les doctor, iba a... Dígame, dígame, doctor. doctor, bueno, esas mismas preguntas de la plataforma, ¿hay alguna forma de que lo podamos también imprimir o solo ahí nomás es como que responderlas? Solo justo. No, es que todos los días vamos generando preguntas. Ah, Entonces los vamos subiendo a la plataforma y pues algunas preguntas, un 15% los pasamos en PDF, ¿no? Porque ahorita en casos clínicos deben tener 30, en banco de preguntas 50, pero se pueden sacar muchas más preguntas. Cuantas más preguntas resuelvan, mucho mejor para ustedes. Siempre ya. retroalimentar. Entonces son diferentes, ¿no? Son Sí, sí, diferentes. sí, Ah, ya, ya. exacto. Sí, Dale, sí, sí. sí. Ahora, todavía no se ha creado el grupo oficial, ya hasta mañana lo vamos a tener. Les voy a ir enviando para armar el OneDrive. Después, a partir de las 4 o 5 de la tarde, creo que ya los mensajes no pueden responderse. Al día siguiente, es decir, para mañana hasta las 9:10, ya van a tener respondidas todos sus mensajes de WhatsApp, ¿vale? Eso, entonces, si no hay más preguntas, muchas Una gracias por... preguntita, por Sí. favor. Este es para el curso básico de que hay, ¿ese también nos van a pasar los temarios? ¿Cuáles temarios? Los temas que son que dan en PDF, Sí, 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 ¿incluye los resúmenes? Eso sí, quería sí, saber. sí, sí, doctora. Sí, en el básico también están los resúmenes. Ya está bien, muchas gracias, doctor. Sí. Doctor, ¿nos podría compartir el compendio de Guyton? Claro que sí, doctora Priscila. El compendio. Tres libros son de Guyton. El tratado, el compendio y el banco de preguntas. El mismo Guyton tiene su mismo banco de preguntas. Entonces, los tres los voy a pasar al grupo, ¿vale? No se preocupen. Después, doctor, ¿será posible que la clase pueda subir a YouTube como en la anterior clase? Claro que sí, lo voy a subir y hasta mañana lo van a tener para que lo vayan a repasar. Nos puede compartir el compendio, sí, les voy a compartir tres libros son de Guyton, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el plan básico y el otro? El plan básico está las clases en vivo, está los simulacros, está los resúmenes. Lo que no tiene es flashcard e inteligencia artificial y las otras herramientas más, las inteligencias artificiales. ¿Hay un descuento por inscripción del grupo? Sí, 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 sí. Pau, sí, ¿no? Hay por 2, por 3 y hasta por 5, creo. Un mensajito, escribirnos cuántos son y pues todo lo que se pueda descontar, los van a responder. ¿A la plataforma se sube las clases grabadas? Sí, siempre, Josep, doctor Josep, siempre. Terminamos la clase, lo descargamos y lo subimos para que lo puedas volver a repasar, repasar, repasar. Siempre, siempre, Josep. Doctor, ¿nos proporcionan un calendario de estudio? Sí. En mayo comenzamos con lo más importante, que es medicina interna, cirugía, pediatría y salud pública y ginecobstetricia. En mayo comenzamos. Ahora estamos haciendo un refresh de ciencias básicas. Un refresh. ¿Las clases son grabadas y subidas a alguna plataforma? Sí.
Doctora Ale o doctor Ale, algo puede ser. Sí, ¿no? Está la plataforma www.cmedicina.com. ¿A qué grupo va a enviar? Al grupo de WhatsApp. Al que estás, el grupo de WhatsApp. El curso básico tiene autoevaluación, simulacros tiene simulacros, no autoevaluaciones. Doctor, ¿cuánto está la inscripción? Un mensajito nos mandas, doctora Zulma, y ahí te mandamos todos los, y si quieres por planes de pago, etcétera, todo lo que se pueda amortiguar. El descuento es hasta este viernes, este jueves es, doctora Ali, o doctora Ali, hasta este jueves 13 de marzo para que ustedes puedan tener todos estos beneficios que les había comentado. ¿Dónde está? Todos estos, ¿no? El coaching académico, el curso VIP intensivo, el banqueo de preguntas y demás. ¿Cuál es la plataforma? Si la pueden compartir, por favor, www.seamedicina.com. Esa es la plataforma. Ya muy pronto van a estar y los que ya se han inscrito todavía no se han registrado. Estamos en la parte de actualización de la plataforma. Entonces, ¿será que nos puede compartir Fisiología de Constanzo que nos recomendó? Claro que sí. Doctora Mariana es clave. Constanzo y Bess Taylor. Es clave esos dos libros para fisiología. Ya si es emergenciólogo, internista, todo lo que sea es clínico, es clave leer constante. Porque en la resi o en el internado no te va a dar tiempo para repasar. Así que ahorita tienes tiempo para poder repasar. A todos los que van a ser cirujanos, etcétera, repasen anatomía, dominen anatomía, lean anatomía quirúrgica, ya sea de neuro, ya sea de tórax, ya sea de cardio, ya sea de abdomen, ya sea de onco, es en anatomía quirúrgica, es clave, clave, porque luego ya no les va a dar el tiempo. Todo estará en la plataforma, los flash y la inteligencia artificial, sí, sí, Avi. Doctora Mercado dice, muchas gracias. Gracias, doctores. Muy bien. Que les vaya muy bien, doctores. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. No sé.